seguir. No sé, Restrepo, si tú tengas por aquí algo más. Creo que tienes mucho por aportar por este frente. Sí, claro, Santi, a mí me gustaría como recalcar en algunos de los pasos que tú dijiste y traerlos a un lado más práctico. Es decir, nosotros hemos tenido la fortuna de asesorar a literalmente cientos de empresas que están interesadas, y la mayoría de las personas entran a esta industria queriendo participar, pero no siendo parte de ella. Entonces, esta es una pregunta que nosotros tenemos que lidiar en nuestro día a día. Yo la recomendación principal que hago es, primero, yo como me gusta plantear este tipo de negocios, es establecer cuáles son los recursos que ustedes tienen como emprendedores, como empresa de familia. Ustedes son una empresa del agro, ustedes tienen experiencia en el mundo agronómico, tienen experiencia en el mundo de farma, en el mundo de retail, de farmacias. Hay que entender de dónde vienen ustedes y qué tipo de valor pueden realmente aportar un emprendimiento. Uno puede en la industria de cannabis hacer todo tipo de negocios, desde un negocio como el de nosotros, como el de consultoría, hasta un negocio netamente agronómico, servicios auxiliares, venta de fertilizantes. Es decir, la cadena es prácticamente infinita. Yo pienso que a muchas personas cuando quieren entrar en esta industria les falta como esa claridad de desde dónde es donde mayor valor puedo yo aportar a la cadena productiva del cannabis en mi país. Lo segundo, como bien dice Santi, es entender muy bien el tema regulatorio, porque después de que yo sé qué recursos tengo y qué puedo aportar a la mesa, tengo que saber qué es permitido en mi país y qué es permitido en otras legislaciones con las que voy a estar interactuando, porque puede que me interese mucho el tema recreativo, pero estoy en Colombia, el tema recreativo no está permitido en Colombia. Entonces no tiene ningún sentido desarrollar un modelo de negocio que gire alrededor de alguno de esos aspectos, porque simplemente la legislación no lo va a permitir. Lo tercero es definir cuáles son los gaps o los huecos de conocimiento que tengo, y en eso tú también lo mencionabas, que toca aprender un poquito de la planta, y yo incluso les diría, toca aprender mucho. Es decir, tómense este tiempo para volverse expertos en la planta de cannabis, entiendan su química, su parte agronómica, sus bondades terapéuticas, las dificultades legislativas, qué está pasando en el mundo, porque es muy importante volverse un subject matter expert si uno quiere realmente, y uno va a hacer una apuesta con su dinero o con el capital de otros inversionistas. Uno tiene que saber muy bien en qué se está metiendo. Y por último, lo que mencionabas del modelo de negocio, que a mí me gusta trabajarlo un poco de atrás para adelante. Y eso aplica en casi cualquier negocio, no solo en cannabis. Yo lo primero que los invitaría a definir es qué quieren vender a quién. Es decir, cuál es el value proposition de su negocio. Ustedes quieren vender aceites de grado farmacéutico en Alemania, ustedes quieren vender flor de cannabis en un establecimiento de uso recreativo, ustedes quieren vender genética. ¿Qué es lo que quieren vender y a qué mercado lo quieren vender? Porque a raíz de eso es la ingeniería inversa de montar su negocio. Les pongo un ejemplo. Ustedes quieren vender aceites en Alemania, pero de pronto no tenían eso claro cuando comenzaron sus operaciones y comenzaban operaciones de cultivo. Dieron ese dinero y esa inversión, porque así abiertos nunca van a poder certificar GMP y GAP de la manera en que necesitan los mercados internacionales. Entonces, antes de ponerse a invertir y a desarrollar, yo los invitaría a que inviertan tiempo en asesoría y en investigación para entender exactamente qué quieren hacer y en dónde, y así cada peso que pongan después será un peso acertado y no lo van a arriesgar. Buenísimo. Creo que con esto contestamos esta primer pregunta. La siguiente es, ¿cuál es el curso natural de esta industria y a qué debo prestarle atención? Aquí creo que tú tienes ya mucha experiencia, lo han vivido en Colombia, y con lo que hemos visto también de otros mercados, creo que por aquí podrías entrarle a esta pregunta. Dale. Pues a mí me gustaría comenzar con cuál es el momento, o sea, para poder ver cuál es el curso natural, que estamos haciendo una pregunta acerca del futuro. Yo pienso que hay que entender muy bien el presente. Y para quienes no lo tienen claro, yo les digo lo que a mí personalmente me apasiona la industria de cannabis y por qué yo me metí. Esta industria, estamos en un momento único en la historia y probablemente irrepetible de una industria, que es la transición de la ilegalidad a la legalidad. Eso nos brinda una cantidad de barreras de entrada a países que no han hecho ese salto,
Es decir, es una industria que todavía no tiene el nivel de competencia que va a tener más adelante, ¿verdad? Donde el producto todavía es altamente apreciado y muy bien valorado. Todavía no se ha comoditizado en precio hasta el momento, aunque se ven las tendencias. Entonces yo pienso que estamos en un momento único y que hay una ventana de tiempo de pronto unos 10 a 20 años para hacer cantidades inusuales de dinero en una industria de este tipo, ¿verdad? Además vemos unas tendencias globales hacia la normalización y hacia la popularización en general, digamos, de la planta y de sus usos, que es algo que ustedes no verán en otras plantas medicinales como el opio, por ejemplo, que siempre será un uso supremamente restringido y controlado. Entonces, entendiendo que estamos en ese momento histórico y repetible, donde hay una oportunidad financiera enorme en la planta de cannabis, el curso natural de esta industria es la de cualquier otro. Al final, la industria de cannabis es una industria que tiene un lado agronómico y un lado de postprocesamiento. Con el tiempo, entre más países acepten esto, entre más se normalice, entre más legislaciones se han tenido, entre más la gente empieza a aceptar que el cannabis es una planta más, vamos a ver que cultivar cannabis tampoco es una cosa del otro mundo. Cultivar una planta, se necesitan unos estándares altos, pero digamos, si son cultivadores de tomate de exportación, probablemente puede ser incluso un cultivo más difícil que el de cannabis. Entonces la tendencia va a ser a más gente cultivará y el cannabis se convertirá en un commodity, como un grano, como cualquier otra cosa, a medida que las legislaciones vayan soltando, vayan haciendo más abierto. En este momento lo que da un alto nivel de valor a los productos derivados de cannabis es el tema de que son legales en un sitio y ilegales en otro, son difíciles de gestionar y hacer negocio en cannabis es un poco más complejo que en otras industrias, por lo cual hay ese valor agregado. Pero la tendencia sin duda es entre más gente se meta en esto, entre más se normalice, los precios se irán comoditizando y eso se irá estableciendo. La tendencia que hay ahora de empresas verticalmente integradas, que es seed to sell, desde yo produzco mi semilla hasta yo comercializo el aceite medicinal o el producto final, es una tendencia que va a tender a desaparecer. Si ustedes lo ven, las grandes marcas, no sé, Bimbo o productoras de pan o algo así, muy pocas empresas cultivan su grano y hacen genética, desarrollan una planta de trigo y además de eso comercializan el proceso. Uno se tiende a especializar. En toda cadena productiva se tenderá a la especialización. En este momento hay espacio para las empresas verticalmente integradas, pero en algún momento esas empresas tendrán que escoger en qué son mejores, en qué más agregan valor e irse especializando en diferentes nichos. Pienso adicionalmente que otra tendencia que vamos a ver en la industria de cannabis es la valoración de lo que se llaman semillas o genéticas de denominación de origen, donde Colombia y México tienen una ventaja competitiva enorme porque nosotros somos países productores de cannabis por excelencia desde hace mucho tiempo antes de la legalidad. Y la gente que ha consumido cannabis antes conoce la calidad del cannabis colombiano, mexicano, el de Jamaica, incluso el de India. Hay unos pocos países que tienen esta tendencia y esas son cosas que yo creo que se van a ver y es un poco el futuro de esta industria. ¿A qué toca prestar la atención? A todo. Esta industria cambia de un día para otro, cambia una legislación en un país, abren un sitio, abren el Farm Bill en Estados Unidos, hay sobreproducción de CBD, el precio del CBD colapsa. Es decir, es una industria altamente dinámica y uno no se puede descuidar, toca tener el dedo en el pulso siempre en todas las noticias, estar informado de qué está pasando en la bolsa de valores, cómo se está percibiendo, en TSXP y ser muy, muy cuidadosos en eso porque es una industria donde si uno sabe aprovechar las ventanas puede obtener grandes ventajas competitivas y grandes oportunidades de negocio y si se duerme un día, puede que la línea de productos que está haciendo uno ya no sea rente o haya cambiado radicalmente. Ese es más o menos mi take Buenísimo, la verdad es que creo que cubriste todo y todos los aspectos de la cadena. Algo que creo que también es súper importante sumar aquí es, tenemos esta posibilidad de ser de los pioneros en este tipo de negocios, ¿no? Porque como bien decías, las regulaciones se están abriendo a nivel mundial y hoy, pues no todos los países tienen una regulación. Entonces, el hecho de que nosotros ya lo hayamos hecho y que nosotros vayamos avanzando nos va a dar una posición y una ventaja sobre otros países que apenas vayan a empezar a abrir este mercado, ¿no? No sé cuál es tu take en esto. Totalmente, y de hecho, una de las razones por las que me emociona, digamos, estar hablando en un Cannabis Summit en México, yo he conversado y he dado charlas en
digamos, en Trinidad y Tobago, en Jamaica, en Barbados. Son países que también tienen legislaciones, pero no tienen la capacidad agroindustrial que tiene Colombia y tiene México. Entonces, yo iba con mucha ilusión de encontrar partners y alianzas estratégicas en el Caribe, pero ellos están en otro modelo jurídico totalmente diferente y es otro mercado, es otra cosa que no termina de compaginar bien. Colombia y México son socios naturales, que creo que es lo que hablaremos también un poquito más adelante, pero es muy importante que ustedes presten atención a los cambios regulatorios en Colombia y nosotros a los de México, porque nos vamos a dar cuenta que un país de 50 millones de habitantes, uno de 130 millones de habitantes con vocación agrícola, pueden ser aliados estratégicos fuertísimos que pueden competir contra países altamente establecidos en la industria como lo son Canadá, Israel, Reino Unido y Estados Unidos. Nuestra única forma de tomar una posición global y un liderazgo global en la industria de cannabis es haciendo alianzas multilatinas entre países que compensen esas carencias, digamos, tecnológicas o macroeconómicas que tienen otros países. Entonces, esa alianza latinoamericana y estar en sinergia con Ecuador, con México, con Uruguay es supremamente importante. Totalmente de acuerdo. Para continuar con esto, con la siguiente pregunta es, ¿me debería meter a la industria médica cuando veo tan cercana la regulación de los usos adultos de cannabis? Esta pregunta va dirigida para las personas que tienen interés en meterse en la industria, en la industria recreativa o industrial y que hoy la única que está abierta en el país es la parte médica, ¿no? Mi take, que igual ahorita me ayudarás con tu postura respecto a esto, pero mi posición es sí vale la pena aprovechar esta oportunidad. Si se abrió la puerta, metamos el pie y aprovechemos que ya está abierta una puerta y un acceso a esta industria del cannabis. Vale la pena que entendamos cómo van a funcionar los entes regulatorios, cómo va a funcionar todo este proceso, empezar a hacer algo de relacionamiento también, empezar a posicionar por ahí alguna marca que eventualmente nos va a ayudar a dar este salto hacia la parte recreativa o industrial y que definitivamente la industria recreativa o industrial va a ser una industria mucho menos regulada que la industria médica. Entonces, si logramos operar bajo estándares de la industria médica, nuestro salto a la industria recreativa o industrial va a ser sumamente sencilla y ya vamos a tener una ventaja sobre los que apenas quieren entrar, ¿no? Ya vamos a llevar años, espero que no muchos, pero bueno, ya vamos a llevar años de ventaja contra las otras personas. Entonces, mi opinión es sí vale la pena anticiparse y sí vale la pena aprovechar esta oportunidad que se abre, ¿no? No sé tú qué opinas, Restrepo. Totalmente de acuerdo. Digamos que a mí me gusta mucho la industria la voy a llamar de bienestar más que recreativo, porque la mayoría de las personas que consumen cannabis no medicinal lo hacen con un propósito de bienestar más que por un tema netamente recreacional. Es una de las industrias que a mí más me gustan, son altamente libres, hay acceso a la flor, no hay tanto protocolo, pueden haber temas de agricultura orgánica, de que la gente pueda escoger su producto. A mí me gusta mucho esa industria, pero hay que entender que el ritmo natural de las cosas, y ustedes lo pueden ver en cualquier país, de hecho México está siendo supremamente innovador en esto porque está casi que desarrollando las dos legislaciones en simultáneo, pero primero siempre viene lo medicinal y después se abren los espacios para el mundo recreativo. Yo les diría igual que si ustedes están interesados en entrar en esa industria, probablemente el primer año es de aprender, es aprender acerca de la planta, es aprender a cultivar y la planta para cultivarla a nivel medicinal o para hacer un alto producto de uso de bienestar, tiene más o menos los mismos requisitos. Primero tienen que estabilizar una genética, cuál es el modelo productivo que ustedes quieren, van a cultivar en invernaderos, a cielo abierto, todas esas cosas. Entonces, hay muchas cosas en paralelo que pueden ir desarrollando en cualquiera de las direcciones. Yo no me enfocaría ahora netamente en pensar en un proyecto de uso de bienestar simplemente porque no sabemos cómo va a quedar totalmente regular México. No sabemos si el expendio de esto va a ser como en Uruguay, que es prácticamente el monopolio del Estado, o si van a dejar que los privados hacer, si van a haber clubes y asociatividades. Entonces, todo eso va a impactar el panorama competitivo de un modelo de negocio. Lo que yo sí les diría es, entren ya con que saben, empiecen a planear, empiecen a buscar los terrenos que son adecuados, empiecen a buscar ustedes en qué son buenos, en qué pueden aportar valor
y vayan teniendo el dedo en el pulso para mirar cuáles pueden ser los cambios. Si ven la oportunidad en el mercado de wellness, en el mercado de recreativo, yo pienso que es un mercado hermoso, también tiene otro tipo de implicaciones y hay que crear marca, por ejemplo, que es algo que en la parte médica y cuando uno está vendiendo APIs farmacéuticos, pues el ver que uno hace es un branding de B2B, de negocio a negocio. Cuando uno está haciendo un proyecto que vende a consumidor final, tiene que desarrollar una marca para consumidor final con valores, con principios, tiene que tener de pronto puntos de expendio, tiene otros factores, pero yo diría, arranquen ya. Si esa es una industria que les interesa, sea para lo medicinal o lo recreativo, entren de una vez. Lo otro se va a ir dando con toda seguridad. Lo recreacional y lo de bienestar va a llegar indudablemente. Lo que pasa es que como este es un juego también de flujo de caja, no sabemos si va a pasar en un año o dos o tres, entonces de pronto poner todos los huevos en una canasta, si no tienen un flujo de caja supremamente generoso, puede ser riesgoso y puede que se quemen o se gasten la gasolina antes de que comience la carrera, que es algo que ha pasado en países como Colombia a varias empresas y en otros sitios. Buenísimo, creo que cubriste también de manera amplia la respuesta aquí planteada. Y muy de la mano vienen estas oportunidades de negocio más importantes, ¿no? Que al principio estabas hablando un poquito de eso, es mucho un tema de todos los servicios que van relacionados o auxiliares, temas legales, temas de marketing, todo lo que es temas de educación, productos financieros, incluso para la parte de fondeo. Algo que yo considero que va a ser sumamente importante al principio es todo lo que sea relacionado a la parte de importación, ¿no? Somos un mercado que en los primeros 2, 3 años, sin miedo a equivocarme, volteando a ver lo que ha pasado en otros países, vamos a ser 100% dependientes de la importación. Entonces, hacer estas relaciones de fuera, prestar estos servicios de importación se pueden volver bastante interesantes. Temas de transporte, temas de seguridad, ahorita hablando de todo lo que es auxiliar, ¿no? Ya si te quieres meter en la industria, creo que vale mucho la pena voltear a ver qué hay fuera de México que pueda ser regulado bajo el marco mexicano y empezar a comercializar. Creo que algo que cobrará muchísima relevancia también son los canales de distribución en el país. Definitivamente algo de lo que ha pasado en Colombia, igual y ahorita nos puedes platicar un poquito más de eso, es hay muy buenos productos, hay muy buenas ideas, y hay muy buen material, pero después lo que falta es este mercado que consume este producto, ¿no? Digo, no sé si te gustaría por aquí retomar y ahorita vemos si existe algún otro tipo de posibilidades y la seguimos platicando. Totalmente. Yo, digamos que también algo, lo que es el comienzo de uno saber qué es lo que uno hace bien y dónde aporta. Yo como decidí entrar, es decir, nosotros nos volvimos consultores, queríamos participar en la industria de cannabis y pensamos en muchas maneras de hacerlo, desde montar nuestro propio cultivo, desarrollar una línea de productos. Hoy otro de nuestros socios acá en Colombia, Asaf, que es un israelí, los dos somos diseñadores de producto, entonces pensamos de pronto podemos entrar por ahí, pero después nos dimos cuenta que lo que nosotros realmente somos buenos y lo que llevamos haciendo durante años es haciendo consultoría, entonces enfocamos lo que ya sabemos hacer hacia una industria y esto carece de personas especializadas en la industria y eso es lo que la industria necesita, es decir, ustedes pueden encontrar consultores de otro tipo y pueden pagar una millonada para una consultoría de McKinsey, pero no son especializados en ese tema. Hay firmas de abogados que prestan servicios legales para temas de cannabis, pero hay pocas firmas especializadas en cannabis. Y lo que nosotros hemos visto es que el mercado de cannabis premia a los negocios especializados. Hay agencias de branding netamente especializadas en cannabis como son Brick and Mortar, hay desarrollo de ventas y de leads y sales que son netamente enfocados a la industria. Entonces yo les diría que la oportunidad está ahí para lo que ustedes hagan. Ustedes prestan servicios financieros, pueden hacer algo especializado para cannabis. El cannabis tiene unos retos bancarios y de monetización supremamente complejos y ahí en ese reto hay dinero por hacer y hay servicios por prestar y soluciones. Si son desarrolladores de software, hay oportunidades y ahorita uno de los mercados más volantes es el tema de los softwares de Seed2Sale y de tracking y de inteligencia artificial para cultivos y todo. La parte económica, es decir, todo lo que ustedes hagan probablemente se puede aplicar a la industria de cannabis si saben hacerlo. Lo único que requiere es un compromiso y una especialización.
la parte agronómica, pues uno de los negocios que a mí me parece más interesantes es el tema de genéticas, desarrollo de genéticas, estabilización, la parte de insumos, de fertilizantes, de aditivos para tierra, invernaderos, infraestructura. También me parece que va a ser un mundo muy, muy interesante y muy rentable en la industria de cannabis. Buenísimo. La siguiente pregunta es, ¿debemos iniciar con una visión global o local? Creo que aquí nos puedes platicar un poquito de qué fue lo que pasó en Colombia y cómo fue este inicio donde todos veían un tema de visión global y dejaron de lado el tema local, porque creo que vale la pena no repetirlo aquí en el país, ¿no? A ver si nos cuentes un poquito de eso. Totalmente, y voy a ser muy crudo y les voy a hablar de la realidad de lo que pasó en el mercado colombiano. Entonces, en un momento, ¿qué pasó? Llegaron todas esas empresas canadienses y multinacionales llenas de billete a comprar las licencias acá a invertir, y el modelo de negocio de todo el mundo, y no les estoy mintiendo, del 99% de la gente que estaba en la industria, era producción de aceite de CBD para mercado. Y la mayoría de inversiones se hicieron pensando en eso, cuando el precio de un kilo de aceite, de un litro de aceite estaba más o menos en 12.000, $15.000. Y lo que pasó fue que nos enfocamos tanto en ese mercado europeo, en esa promesa de venta por fuera, que nos olvidamos de los procesos internos que tenía que pasar dentro del país, que iban a dificultar esas exportaciones, y a fecha de hoy, el año pasado, Colombia solo exportó $5 millones al mercado internacional. $5 millones es nada. Y eso es después de 4 años de legislación e inversiones multimillonarias. Entonces, otras empresas que fueron de pronto un poco más estratégicas y vieron las cosas de una manera un poco más holística, decidieron desarrollar mercado nacional. No hay que olvidar que Colombia tiene 50 millones de habitantes y ellos empezaron a desarrollar productos que podían vender ya para generar flujo de caja dentro de su mercado local. Y eso era algo que yo hablaba con una de las personas que probablemente más sabe de la industria de cannabis del mundo, que se llama Bob Hoban, que él tiene un que se llama GPS, Global Proven Strategies, y Hoban Law Group. Y él me decía, que estábamos hablando en Jamaica, estábamos hablando de estas dificultades y el futuro de la industria, y él me decía, mire, el país que no tenga un mercado local desarrollado no va a poder ser competitivo a largo plazo en la industria de cannabis. Este no es un mercado que se puede desarrollar netamente en exportación, porque se vuelve un modelo muy frágil, donde están a merced de muchos otros países y cambios legislativos en otros sitios que ustedes no controlan. Es muy importante tener una visión global, sí, de expansión y hacia lo que pueden hacer y con qué países pueden hacer negocios y expandir, pero yo desarrollaría modelos de negocio que sean sustentables a nivel local. Ustedes tienen una ventaja enorme. México tiene 130 millones de habitantes, es uno de los mercados más grandes y apetecibles de todo el continente. Y además, culturalmente hay una relación con la planta, no es que la desconozcan, incluso según lo que hablaba con Santi, en temas de incluso de medicina muy tradicional, la planta de cannabis se ha usado, no hay tanta fricción. Entonces yo les diría, desarrollen modelos de negocios sustentables a nivel local, pero que tengan una visión o una capacidad de expansión global. Ok, buenísimo. Estoy completamente de acuerdo. Creo que sí es importante voltear a ver el mercado mexicano. Hay un mercado sumamente interesante, un mercado con interés por tener este tipo de productos, y que al día de hoy no los tiene, ¿no? Los productos que tiene son productos que están en la ilegalidad o de manera irregular en el mercado, y existe este apetito, como bien dices, ¿no? Entonces es una gran área de oportunidad. Ahora sí vamos a las preguntas cortas. ¿Hay sobreproducción de CBD en la actualidad? Creo que ya abordaste un poco de esto, pero vale la pena que profundices un poco más. Esas son preguntas de sí, no, ¿verdad? Sí, no, igual Entonces, podrías elaborar un poco. sí, sí, sí. La respuesta global o general es sí, hay una sobreproducción de CBD en la actualidad. Esto se da a la apertura del Farm Bill de Estados Unidos y los cultivos que se han hecho allá. Estados Unidos tiene una capacidad agroindustrial brutal. También hay producción de CBD en China, y esos son países altamente industrializados que pueden producir, pues, ustedes han visto, es difícil competir con China en casi cualquier cosa. Lo que no hay, y es muy importante diferenciar, es una sobreproducción de CBD de alta calidad. ¿Qué quiere decir eso? CBD con certificaciones GMP,
GACP, CBD realmente pueda entrar a un mercado medicinal en Alemania, en Suiza, en Europa. No hay, es escaso, es realmente difícil encontrar, es difícil encontrar estabilidad en el producto, confiabilidad en la analítica química del producto. Entonces, sí hay una sobreproducción de CBD en el mercado y eso ha hecho que los precios caigan, pero hay una carencia de CBD de alta calidad con las certificaciones necesarias para atender el mercado medicinal. Entonces, ese sería un poquito mi análisis ahí. Ahora, queriendo expandir un poquito más esta pregunta, si nos vamos a otros cannabinoides, porque hoy lo estamos limitando mucho al mercado de CBD porque es lo más cercano que nosotros tenemos con el mercado americano, es lo que hoy recibimos en el país y lo que más vemos, ¿no? Entonces, abriéndolo más hacia otro tipo de cannabinoides, ¿cómo ves tú este tema? No, ese es el potencial, es decir, ahorita estaba hablando de que también es momento único y que estamos, en verdad el potencial y hay gente que quiere comparar o en su momento en Colombia comparó lo que estaba pasando con las empresas de cannabis con la fiebre de los tulipanes en Holanda, que fue una burbuja espectacular, de las primeras burbujas agronómicas que se recuerdan. Pero hay que tener claridad en algo, la planta de cannabis tiene un valor intrínseco, no es solo como los tulipanes que son lindos y la gente los quiere tener en su casa y tal, sino esa es una planta que tiene 108 cannabinoides que hemos identificado hasta el momento, de los cuales las personas que más saben de la industria de pronto les pueden mencionar 10 y de pronto les pueden hablar con propiedad de las propiedades de 3 o 4. O sea, ahorita estamos en la fiebre de CBD, ¿por qué? Porque el CBD es el segundo cannabinoide más prevalente en la planta y el que no tiene un componente psicoactivo y tiene altas propiedades medicinales, antiinflamatorias, lo que hace el CBD para las personas que tienen epilepsia refractaria, sobre todo para los niños, como anticonvulsivo, como neuroprotector, es increíble, pero empecemos a bajar del CBD a todos los otros tipos de THC, delta 8, delta 10, podemos pasar a hablar de CBG, que ahorita se está usando mucho para temas de sueño y de conciliar y para gestión del apetito. Y ahí estamos hablando de pronto de 4, de 108 que todavía no se han investigado. Ahora, eso suma 22 terpenos y sus interacciones. El THC se asume diferente en el cuerpo si está presente en un alto contenido de mirceno, de pineno. Entonces, es una planta que tiene una química absolutamente fascinante. Y yo me metí en esa industria porque me parece un negociazo, pero me quedé en esa industria porque es realmente supremamente interesante. Entonces, lo que se viene es explorar los otros cannabinoides y ustedes van a ver cómo se van a empezar a desarrollar genéticas que van a tener altísimos contenidos de CBG. Ahorita un contenido de CBG alto en una planta puede ser un 4%, que es casi un absurdo, pero estoy seguro que vamos a llegar a genéticas de un 20% de CBG y se va a encontrar un uso específico y va a haber gente que va a cultivar plantas de cannabis solamente para los terpenos o para los flavonoides y van a hacer reingeniería de aceites. Entonces, eso es apenas el comienzo. Acá estamos hablando del segundo cannabinoide, del que más tenemos a la mano, pero de ahí, imagínense, 108 para abajo y todas sus posibles combinaciones con los terpenos y con los flavonoides que generan diferentes efectos terapéuticos en el cuerpo. Más lo que se vaya descubriendo, ¿no? Y avanzando. Creo que es un tema vivo, ¿no? Totalmente. Va, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Te impacta el factor de la comoditización al momento de hacer las corridas financieras? Hablabas un poco de que todavía no estamos en ese punto de ser un commodity o de que sea un commodity, pero la tendencia es que sí vaya hacia allá, ¿no? Sin duda, pues es como cualquier negocio. Les digo, cultivar cannabis no tiene que ser tan diferente de cultivar trigo, cultivar flor de corte o cultivar cualquier cosa. Lo que nos hace diferente ahora es este momento de ilegalidad hacia legalidad, pero evidentemente se va a comoditizar. Ahora, para mí hablar de que ya se está comoditizando es una discusión que yo tengo en ocasiones y hay gente que son proponentes de que sí se está comoditizando porque el precio, digamos, del kilo de isolado de CBD ha bajado desproporcionalmente. Yo no considero personalmente que eso sea una comoditización, sino esa es una volatilidad natural de un producto en una industria supremamente nueva. Pero la realidad es que si ustedes están haciendo planes de negocios o están proyectando sus negocios más allá de 10, 15 años, deben tener en cuenta un factor de comoditización porque los precios tenderán a bajar, no a subir. Entre más popular se haga, entre más gente sepa cultivar, entre más fácil sea el acceso bancario y entre más personas se meten en esta industria, va a haber más cannabis de mejor calidad y más barato y eso es la ley
del capitalismo y ahí no hay nada que hacer. Entonces, ahorita yo no me preocuparía mucho por tener un factor de comoditización en un precio si estás en un modelo de negocio a 5 años, incluso a 10 años, pero de ahí en adelante, pues es algo que definitivamente deberían tener en cuenta. Que esto al momento de esta especialización lo dejas de lado, ¿no? Cuando tú dices, oye, me voy a enfocar y voy a ser el mejor en un tema de genéticas para tal tipo de producto, o en un tema de extracción específica para esto, o en un tipo de delivery para un producto para atacar tal padecimiento. En ese momento ya puedes dejar de voltear, digo, no nunca pues, pero lo puedes dejar un poco más de lado al momento de hacer esta proyección, ¿no? Sin duda, igualmente todos los servicios auxiliares y se los digo nosotros desde el punto de vista de la consultora, cuando nosotros comenzamos la consultora, no había nadie haciendo lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces era un trabajo muy difícil, de mucha gestión con gobierno, muy dispendioso, de un desgaste brutal. Entonces nuestras tarifas representaban eso. A medida de que la cosa se fue haciendo más popular, más empresas entraban, más competencia entró para nosotros, otros consultores y eso, nuestros propios precios se han ido ajustando y se han ido aterrizando porque uno siempre tiene que estar al nivel del mercado. Entonces, nosotros no tenemos un factor de comoditización sobre eso, pero sí hay que entender que la tendencia de todo negocio debería ser hagan lo que hacen de una manera eficiente para ser más competitivos, para poder reducir precios, para poder abarcar más mercado. Eso pasa en si venden servicios de producción, si venden insumos agrícolas, si venden cualquier cosa. Mientras el mercado sea pequeño y elite y exclusivo, pueden tener precios altos. A medida que el mercado se haga más popular y más grande, la tendencia va a ser una normalización y estabilización de precios. Pero estoy de acuerdo contigo, Santi, en que sobre todo si prestan servicios auxiliares y esto, ahorita no me preocuparía mucho el tema de la comoditización para corridas financieras. Lo que les digo, de 5 a 10 años yo no lo veo un issue grave que se debería factoring en un modelo de negocio. Buenísimo. Y la última pregunta que tenemos es, ¿Latinoamérica el socio comercial natural más importante de México en los próximos 2 años? Estuve en una sesión en la mañana y hablé de que el único mercado que va a existir en el país, y también lo repetí hace ratito, es un mercado de importación, ¿no? De arranque, nuestro mercado va a ser un mercado 100% dependiente de la importación. Entonces, definitivamente vale la pena tener claro cuáles pueden ser estos socios comerciales con los que podríamos trabajar, ¿no? Creo que Colombia y Latinoamérica en general, conforme vaya avanzando el tema regulatorio, definitivamente va a ser un socio comercial de suma relevancia para los mexicanos, en cuanto a un tema de proveeduría, ¿no? No sé tú qué opines al respecto. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que Colombia va a ser un gran aliado de México inicialmente para exportar de flor seca, es decir, quienes quieran entrar a hacer producto, quienes quieran empezar a procesar la planta. Colombia tiene años ganados en eso y tenemos un stock de flor seca listo para ser comercializado de alta calidad. Y yo creo que inicialmente, hasta que ustedes establezcan una industria agrícola fuerte en el cannabis, Colombia va a ser uno de sus mayores aliados en la exportación de flor seca, incluso de productos. Si ustedes tienen el mercado que todo el mundo en América Latina tiene, como dije, ustedes y Brasil, 130 millones de habitantes, es un mercado idílico. Pienso que por el otro lado, si están pensando en socios comerciales de mercados donde pueden vender y exportar, hay otros mercados que son incluso más grandes, como lo son Estados Unidos, y Canadá y otros sitios y Europa, donde probablemente ustedes verán un aliado comercial más importante para vender sus productos allá que necesariamente en América Latina, en Colombia, que tiene su propio desarrollo de producto propio. Pero creo lo que les dije antes, la unión de Colombia y México es fundamental para obtener liderazgo estratégico y regional en el mercado global de cannabis. No, y la realidad también es que Colombia está buscando esta manera de expandir su mercado, ¿no? El mercado local que tiene Colombia no es pues ni la mitad de atractivo de lo que llega a ser el mercado mexicano. Y tú ahorita hablas de flor seca, que flor seca pues, está en proceso este tema regulatorio, pero al día de hoy ya pueden exportar extractos, ya pueden exportar materia prima, ya pueden exportar todo lo que se necesita en México para poder echar a andar la operación a partir de ya y no tener que esperar a que México desarrolle todo esto, que eventualmente lo tendremos que hacer y hacia allá iremos, pero podemos aprovechar y empezar pues 1, 2 o 3 escalones arriba de lo que empezaríamos, ¿no? No, y por ejemplo, semillas y genética. Es decir, uno de los grandes problemas que hubo en Colombia fue resolver el tema de las semillas. Y esto es un poco más anecdótico, pero ustedes se van a dar cuenta que una vez México
es decir, es un reto, porque cuando se comenzó la industria en Colombia, la pregunta principal era, ¿de dónde vamos a sacar estas semillas certificadas de calidad? Y pensábamos que Israel nos iba a importar y que Canadá nos iba a exportar estas semillas y ningún país quería. Entonces nos tocó desarrollar todo un programa de fuente semillera que se ha tomado años en desarrollar y que ha echado para atrás o ha frenado muchísimo la industria. En México tiene la capacidad de exportar, de recibir estas semillas de Colombia y ponerse a plantar mañana, probablemente en el momento en que la regulación esté lo suficientemente clara. Entonces, el potencial de poder importar genética desde Colombia hacia México, yo pienso que es uno de los principales recursos y también talento humano. Ustedes pueden tener personas hispanohablantes de alta calidad que han gerenciado, que han trabajado en la industria de cannabis 4 años, que los hace un senior en la industria y pueden importar ese capital intelectual también a México y ahorrarse mucho, mucho tiempo de desarrollo. Entonces, creo que por todos esos lados somos un aliado natural y nos va a hacer mucho más fuerte esa conexión. Completamente de acuerdo. Porque es una pregunta que creo, ya está, esta fue la última que teníamos en la sesión. Nada más, por aquí nos hicieron una pregunta que es, ¿cuál es su principal recomendación para levantar capital? Bueno, son una serie de preguntas que vienen en conjunto. ¿Consideran que el conocimiento o capital intelectual en la materia tiene un alto valor en el mercado? Digamos que tengo en mente diferentes unidades de negocio y quiero fomentar la participación de inversionistas. ¿Qué Okay. opinas? Pues digamos que yo la mayor recomendación es, yo considero que la industria de cannabis o las empresas de cannabis tienen a veces más que ver con un tech startup que con otro tipo de empresas. ¿A qué me refiero? Yo cuando miro una empresa de cannabis en este momento, yo miro si un modelo de negocio, quiero ver proyecciones financieras razonables, que en la industria de cannabis no son tan frecuentes. Acá la gente piensa que es una para imprimir dinero y no toman en cuenta una cantidad de cosas y uno ve proyecciones financieras como las de Farmacielo inicialmente que son, por falta de otra palabra, grotescas y totalmente desfasadas de la realidad. Entonces a mí me gustan los modelos de negocio aterrizados. Ahora hay que entender que la mayoría de métodos de valorización de empresas no aplican a cannabis. Uno dice, bueno, voy a hacer una valorización de mi empresa por metodología de EBITDA. Pero resulta que la primera letra de EBITDA es earnings. ¿Dónde están sus earnings? No tiene, porque es una industria nueva. No hay un múltiplo de EBITDA establecido para la industria de cannabis porque es demasiado joven todavía. Podría hacerlo por un modelo de flujo de caja descontado, pero no tengo flujo de caja, solo tengo un flujo de caja proyectado. ¿A qué me refiero? Yo me miro mucho más en las empresas de cannabis y para predecir su éxito, en un modelo de negocio bien estructurado, con un plan de negocio investigado, pero yo miro sobre todo el equipo de personas detrás. Porque como en cualquier emprendimiento, esto es duro y es difícil y yo lo que quiero ver es founders de calidad. Gente que sea complementaria, que tengan a alguien en la parte legal, que tengan a alguien en la parte agronómica, que tengan a la parte farma y que sean personas de un perfil de emprendedor. Porque esto todavía no es una industria hecha y acá se necesita son market makers y personas que están haciendo esto desde cero. Entonces yo miro mucho el equipo y el valor, digamos, el capital intelectual de la empresa por encima de si tiene una finca de 500 o 600 hectáreas con invernaderos. Eso lo veo más secundario y es decir, lo veo incluso con un poquito de una pizca de sal porque tener ese nivel de infraestructura también es equivalente al costo fijo que van a tener las empresas de arranque. Uno de los grandes errores de las empresas de Colombia fue botarnos con una cantidad de dinero y a crear, acá hay empresas que queman 1 millón o millones de dólares de costos fijos mensuales. Eso es una locura. Es decir, hay que tener cuidado con el flujo de caja y con el modelo financiero y tener un modelo de crecimiento razonable. Esas son las cosas que yo miro cuando hago una valoración o una evaluación de una empresa de cannabis y sobre todo el equipo de personas detrás. Buenísimo. La verdad es que estoy completamente de acuerdo y y sí, creo que vale la pena entender un poquito de lo que ya se ha hecho y tampoco querer descubrir el hilo negro, ¿no? Creo que ya hay mucho que se ha avanzado, hay muchos aprendizajes que podemos tener de otros países dentro de esta misma industria, que es una industria nueva, como bien decías, pero es una industria donde ya la han regado en otros países. Podemos ver el caso de Colombia, que es algo muy similar a como creemos que se va a empezar a desarrollar el tema aquí en el país. Entonces, es un gran ejemplo y tomar esos aprendizajes pues nos suma muchísimo para no repetirlos, ¿no? Cualquier cosa igual, pues estamos a las órdenes de todo. Creo que ya no hay más preguntas en el chat.
Santi, pon tu contacto también, porfa, en el chat para que la gente que está participando sepa cómo Sí, contactar si tiene alguna pregunta. Y claro, la realidad es que lo pueden hacer directo en el sitio de Green North, que así lo han hecho bastantes últimamente. Es greennorth.com o greennorth.mx. Mi correo es santiago@greennorth.mx, lo estoy poniendo ahorita mismo en el chat. Y pues bueno, cualquier cosa que los podamos ayudar, desde un tema de estructuración, un tema de implementación, alguien que está fuera de México que tiene interés en estar en el país o que quiere desarrollar algo y que ya tiene alguna infraestructura, la verdad es que suma mucho y aprovechar esos recursos que hoy ya tienen, o que no tiene absolutamente nada y tiene ganas de construir algo y tiene este espíritu emprendurista que decía Restrepo, los podemos ayudar a desarrollar todo esto, ¿no? así es. Eso, también hay un tema que yo los invito a que nos contacte y tal. Nosotros dictamos seminarios y cursos de la planta de cannabis. Tenemos un curso que es Cannabis 101 y es para la gente que quiere aprender de la planta desde cero, desde la parte agronómica, entender los principios básicos de extracción, entender los diferentes modelos de negocio. Una inversión en educación en este momento les va a permitir a ustedes tener conversaciones mucho más educadas y mucho más interesantes si conocen el lenguaje, si cuando les hablen de flavonoides ustedes saben de qué están hablando, y cuando les hablan de la influencia del azufre en la producción de terpenos. Es decir, también cuenten con nosotros como un aliado para aprender, para tener discusiones, para hacer preguntas, y nosotros estamos acá es para crear mercado. Así lo hemos hecho en Colombia y esta visión y las ganas que tenemos de hacerlo en México. Muy bien, pues muchísimas gracias, Restrepo, muchísimas gracias a todos los asistentes. Cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes, ahí está nuestra información, nos pueden encontrar a través del sitio también. Y pues mucho éxito en sus emprendimientos a todos y seguimos aquí en el Summit. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego a todos, gracias por su tiempo.